En la calle, cada segundo cuenta. Y creedme, una de las decisiones más rápidas y críticas que un agente debe tomar es si detener o no a alguien por la sustracción de un vehículo. Un error aquí, un pequeño titubeo, puede invalidar toda una intervención. Por eso, en este análisis, vamos a construir una guía práctica, directa al grano, pensada para opositores y para el día a día en la patrulla. Vamos a tener la respuesta correcta, siempre. ¿Detener o no detener? Esa es la cuestión. Y no es una pregunta teórica de academia, aunque también lo sea. Es la pregunta que uno se hace en mitad de una intervención, con toda la presión del momento. Y la respuesta no solo va a definir el procedimiento, sino que puede marcar la diferencia entre una actuación legalmente impecable y un fracaso total. Entender esto a fondo no es una opción, es una obligación profesional. Mirad, la clave de todo este dilema se reduce a una sola cosa: clasificar correctamente el delito. ¿Estamos ante un delito leve o uno menos grave? Porque dependiendo de la respuesta de esa simple etiqueta, se puede detener o no. Y como vamos a ver ahora mismo, la línea que separa ambas a veces es increíblemente fina. Y aquí la tenéis, la división fundamental que hay que tener grabada a fuego. Por un lado, delitos leves. La regla general es no detener. Por otro, los menos graves. Aquí sí, la detención es la actuación correcta y esperada. Entender esta diferencia, este cuadro tan simple, es la base de todo lo que vamos a construir a partir de ahora. El fundamento legal de esto es muy claro, el artículo 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y lo que nos viene a decir es muy sencillo: por delitos leves, como norma general, no se detiene. A ver, existen excepciones, claro, como que la persona no tenga un domicilio conocido o no dé fianza bastante, pero el punto de partida, la regla por defecto, es siempre la no detención. Bueno, pues con esa regla general ya clara, vamos a lo práctico, a lo que nos vamos a encontrar en la calle. Vamos a desgranar el artículo 244 del Código Penal a través de 4 escenarios clave. Así vamos a ver exactamente cuándo hay que actuar y, lo que es más importante, por qué. Empecemos por el escenario más grave y la verdad el más claro de todos, el robo con violencia o intimidación. Pensad en el típico carjacking de las películas, donde se amenaza o incluso se agrede al conductor para quitarle el vehículo. Aquí la gravedad es tan evidente que no deja lugar a ningún tipo de duda. La respuesta aquí es un sí rotundo y sin fisuras. La ley nos remite a las penas del robo con violencia, que son de prisión de 2 a 5 años. Esto automáticamente lo convierte en un delito menos grave. Por lo tanto, la detención no es una opción, es la única actuación correcta. Este es el caso más fácil de todos. Pasemos al segundo supuesto. Aquí no hay violencia contra personas, pero sí contra el coche. Romper una ventanilla, forzar el sistema de arranque o incluso algo más sutil como usar una llave falsa. Y ojo, que una llave falsa puede ser una copia que, por ejemplo, el vendedor del coche se quedó y nunca entregó. De nuevo, la respuesta es clara y directa. Sí se detiene. El simple hecho de usar fuerza en las cosas hace que la pena se aplique en su mitad superior. Y esto empuja la sanción al rango de delito menos grave, con lo que la detención está más que justificada. Otro caso sin complicaciones. Y ahora llegamos al meollo de la cuestión, al caso que genera el 90% de las dudas en la calle, el típico paseo con un coche ajeno. Sin fuerza, sin violencia y con un vehículo de un valor normal, es decir, superior a 400 euros. Aquí es donde empieza el debate. Y aquí está el nudo gordiano, el gran lío. La ley nos da 2 penas alternativas: o trabajos en beneficio de la comunidad, que es una pena menos grave, o una multa, que por su duración podría ser considerada leve. Entonces, ¿qué criterio usamos para decidir si detenemos? Aquí es donde muchísimos agentes dudan, y con razón. Entonces, ¿cómo resolvemos esta duda? ¿Lanzamos una moneda al aire? Pues no. Afortunadamente, no tenemos que improvisar. El Tribunal Supremo, en su sentencia 392 del año 2017, nos dio la clave definitiva, la que yo llamo la regla de oro, que lo aclara absolutamente todo. Esta frase es la clave de todo, escuchadla bien. Lo que nos dice el Supremo, traducido al lenguaje de la calle, es muy simple. Si entre todas las penas posibles hay una sola que sea menos grave, da igual que sea una alternativa, todo el delito se considera menos grave. No hay que darle más vueltas. La conclusión es una regla sencillísima, que lo simplifica todo. La pena más grave es la que manda. Si una de las opciones es menos grave, el delito, en su conjunto, es menos grave. Fin de la discusión. Quedaos con esta idea, es fundamental. Pues aplicando esta regla de oro a nuestro escenario C, la conclusión es inmediata. Como una de las penas posibles, los trabajos en beneficio de la comunidad, es menos grave, el delito entero se considera menos grave. Por lo tanto, y aquí resolvemos la gran duda, en el hurto de uso de un vehículo de más de 400 euros, sí se procede a la detención.
Y llegamos ya al último supuesto que nos podemos encontrar, la sustracción de un vehículo de muy bajo valor, como un ciclomotor viejo que no supere los 400 euros de tasación. ¿Cambia algo aquí? Vamos a verlo. Pues sí, aquí la respuesta cambia radicalmente. No se detiene. ¿Y por qué? Por un límite que establece el propio Código Penal. Nos dice que la pena, para este caso, nunca puede ser superior a la de un hurto leve. Así que, por imperativo legal, se clasifica obligatoriamente como delito leve. Y volvemos a la regla general del artículo 495, sin detención, salvo excepciones. Muy bien. Después de toda esta teoría, ¿cómo nos llevamos esto a la práctica, a la calle, donde no hay tiempo para consultar manuales? Pues muy fácil. Lo vamos a resumir todo en una simple matriz operativa, una chuleta mental. Vamos a repasarlo para que quede meridianamente claro. Con violencia menos grave, se detiene. Con fuerza menos grave, se detiene. Hurto de uso de más de 400 euros, también menos grave por la regla del Supremo, así que se detiene. Y solo, repito, solo en el caso de que el vehículo valga 400 euros o menos, delito leve, no se detiene. Esta tabla es la herramienta definitiva para el trabajo diario, es vuestro salvavidas. Pero, cuidado, tomar la decisión correcta es solo la mitad del trabajo. La otra mitad, que es igual de importante, es documentarla de forma impecable en el atestado, porque un buen atestado blinda jurídicamente vuestra actuación. Un atestado a prueba de bombas debe ser meticuloso. Primero, la identificación perfecta del vehículo, con su número de bastidor. Segundo, la cronología, y esto es vital, fijar la hora exacta en que el autor se hace con él. Tercero, diferenciar el uso de la apropiación. Hay que buscar indicios como placas cambiadas. Cuarto, detallar la restitución. Y quinto, el punto que lo une todo, una justificación legal sólida de por qué se ha detenido o por qué no. Cada uno de estos pasos es vital. Y muchísima atención a este dato, que es una novedad jurisprudencial y es oro para los supuestos prácticos y, por supuesto, para la calle. El famoso plazo de 48 horas que diferencia el delito de uso del robo-hurto ya consumado no empieza a contar cuando el dueño denuncia, sino desde el momento exacto en que el autor se hace con el vehículo. Por eso, probar esa hora de inicio es ahora más crucial que nunca. Y para terminar, os lanzo una pregunta para la reflexión, para que le deis una vuelta. Más allá de los artículos y las sentencias, en la realidad de la calle, ¿cuál es ese pequeño detalle, ese indicio que le hace clic a un agente experimentado y le hace pensar que no es un simple paseo, sino un intento de quedarse el coche para siempre? Ahí, en esa intuición basada en la experiencia, reside la verdadera esencia del trabajo policial.